Hola, en estos pequeños slides que siguen a continuación vamos a comentar algunos aspectos que tienen que ver con las complicaciones de la esclerosis múltiple, pero particularmente algunos aspectos que hacen al abordaje de la rehabilitación. Sin duda que cuando hacemos una evaluación sabemos que la esclerosis múltiple es una de las causas principales de discapacidad en jóvenes. Sin duda, con el tiempo, todas las formas clínicas progresan en mayor o menor medida y se asocian con discapacidad en mayor o menor grado. En promedio, estimado a los 8 años de la evolución de la enfermedad, presentan limitaciones funcionales y a los 30 años de evolución, en general, la mayoría de los pacientes necesita ayuda para caminar. Por otro lado, el abordaje, al ser una enfermedad del sistema nervioso que abarca o involucra distintas partes del sistema nervioso central, podemos tener un espectro muy variado de complicaciones que van desde las cognitivas hasta las motoras, pasando por las medulares. Hay que tener en cuenta que el compromiso funcional de cualquier paciente, pero en este caso los pacientes con esclerosis múltiple, tenemos que definir algunos conceptos como son el deterioro, que tiene que ver con la pérdida o la anormalidad de una función o una estructura, la discapacidad, que es la ausencia o restricción de una habilidad para hacer una actividad normal, y el hándicap, que es la situación desfavorable que se genera como consecuencia de la pérdida o limitación de un individuo que limita su desarrollo funcional. Vamos a ver algunos aspectos, los vamos a describir básicamente, están en la lectura de artículos que ustedes tienen como lectura complementaria, y vamos a ver que los síntomas hacia donde apunta la rehabilitación de un paciente con esclerosis múltiple pueden ser síntomas primarios, que son consecuencia del propio daño, los síntomas secundarios, que son consecuencia de la discapacidad, y los síntomas terciarios, que son la consecuencia del hándicap de estos sujetos, que tienen alguna limitación que le permite desarrollar sus habilidades normales. Respecto a los síntomas primarios, que se generan como consecuencia del daño en el sistema nervioso central, vamos a tener la espasticidad, la debilidad, temblor, desequilibrio, parestesias o entumecimiento o adormecimiento, síntomas visuales, sea de la vía visual del nervio óptico o síntomas que tienen que ver con la alineación ocular, y esto es diplopía o nistagmo, etc. Síntomas cognitivos que tienen que ver con la pérdida o daño neuronal, síntomas intestinales o urinarios y síntomas dolorosos que tienen que ver con daño central. Sería un dolor neuropático central en este caso. Los síntomas secundarios que se producen como consecuencia de la inhabilidad o la discapacidad funcional tiene que ver con las contracturas por inmovilidad, por ejemplo, o por espasticidad, las infecciones del sistema urinario como consecuencia de la disfunción esfinteriana o de la disfunción urinaria, la debilidad, la osteoporosis como consecuencia de la limitación del movimiento, o las úlceras de decúbito en caso que el paciente esté postrado o acostado o sentado mucho tiempo. Y las consecuencias terciarias, que son las consecuencias de desarrollar una habilidad en forma normal, el paciente con todas las limitaciones funcionales, ya sea primarias o secundarias, le van a llevar a tener una limitación en el desarrollo social, sea por limitación funcional, por limitación cognitiva, por vergüenza, una limitación profesional, ya que no va a poder desarrollarse en la actividad que quisiera hacerlo, una consecuencia en las relaciones afectuosas, maritales, familiares, o los problemas psicológicos, principalmente ansiedad y depresión, entre otros, que se desarrollan como consecuencia de ese estado funcional y limitación y frustración de las actividades.
por lo tanto vemos que el problema es complejo y las manifestaciones y las complicaciones en su conjunto van mucho más allá que la visualización de un defecto en la marcha, un defecto en el habla o cualquier otra limitación neurológica. Dentro del espectro de terapia fonoaudiológica en los pacientes con esclerosis múltiple, uno se va a apuntar a mejorar la fonación, articulación oral, la deglución, la respiración o la comunicación, que son todos los objetivos que tienen que ver específicamente con esta especialidad. Fíjense que los trastornos de la comunicación, la disartria o la afasia afecta al 50% de los pacientes con esclerosis múltiple y vamos a ver que tiene falta en la precisión, está mal escrito, de la articulación, la coordinación con la respiración, la agudeza vocal, la resonancia, la fonación mantenida, la calidad de vida y la afasia, en el cual se desarrollan estrategias comunicacionales alternativas o complementarias. Otro tema importante sobre qué es campo de trabajo del profesional fonoaudiólogo son los trastornos deglutorios, que pueden afectar en forma variable, por supuesto que tiene que ver con el grado y el tipo y la ubicación de las lesiones. Si son en tronco será más importante que si son centrales a nivel de los hemisferios cerebrales. Dificultades en la salivación, la inhalación alimentaria, que es la broncoaspiración. Se trata de mejorar el aspecto nutricional y participa en la programación o en el diseño de las características en cuanto a textura, consistencia de los alimentos. Otro aspecto muy importante, y para ir terminando, que quizá no se desarrolle tanto en nuestro medio, el fonoaudiólogo en otros ámbitos, en otros países, tiene una participación importante en la evaluación respiratoria. Y esto tiene que ver, lo hemos visto cuando hablábamos de las disartrias en general, que tiene que haber una estricta correlación automática, fisiológica, entre la respiración y el habla. En este caso, en estos pacientes puede estar alterada y puede generar algún tipo de descoordinación, por lo tanto hay que evaluar la capacidad vital, la capacidad pulmonar, la fuerza inspiratoria y la fuerza expiratoria, que en definitiva van a llevar a que el habla, la articulación del lenguaje sea efectuada de la manera correcta. En este sencillo y breve repaso vemos algunos aspectos claves del campo de intervención del fonoaudiólogo en la rehabilitación de la esclerosis múltiple. Hasta luego.